Buenas tardes, radio escuchas de Radio Touch, la radio online más grande del país. Hoy día estamos, como todos los días jueves, de 18 a 19 horas, en un nuevo programa de Democracia Liberal, programa de corte político que viene a tratar de reivindicar lo que es la democracia liberal en contraposición a los populismos variados que están apareciendo últimamente por los flancos extremos de el horizonte político, ya sea tanto en la derecha como en la izquierda. Y el día de hoy tenemos a un grandísimo invitado, a quien me recomendaron de que invitara para hablar de política, de lo que hace en la fundación que dirige. Y en este sentido está presente el día de hoy Giorgio Bocardo. Gracias, Giorgio, por venir al programa. Giorgio es sociólogo de la Universidad de Chile, es magíster en estudios latinoamericanos de la misma casa de estudios. Sí. Así es. ¿Y es candidato o ya doctor en...? Candidato a doctor. Estoy en mi último año de doctorado, pero ya en marzo del otro año estar titulado. Tenemos a un PhD presente, estimados interlocutores. Y aparte, Giorgio es director de una fundación, de un centro de estudio, de un think tank que se llama Nodo 21. Nodo 21, así es. Que es la fundación... ¿Es fundación? Es fundación, sí, legalmente es una fundación. Tiene fundamentalmente sus objetivos hoy día situados en, sobre todo, producir pensamiento, conocimiento, pero también participar de ciertas coyunturas de reforma. Correcto. Y por lo tanto somos un think tank, pero que participa harto de la coyuntura política también. Claro, es un centro de pensamiento que está detrás o arriba intelectualmente de lo que es el Frente Amplio. Así es. La gente que nos está escuchando, si conoce centros de pensamiento, básicamente todos los partidos políticos y los conglomerados tienen centros de pensamiento que le proveen de ideas varias. Por ejemplo, en el caso de la derecha más conocida como la UDI, tiene a Libertad y Desarrollo, etcétera. Oye, Giorgio, muchas gracias por haber venido, bienvenido. ¿Y por qué elegiste sociología? Cuéntanos por qué tú decidiste estudiar esa carrera, respecto a la cual a mí me tocó trabajar con una socióloga y esa socióloga me hizo conocer tu carrera y yo me volví un enamorado de la sociología en el contexto del análisis de las políticas públicas, matrices de marco lógico, etcétera, etcétera. Bueno, Rodrigo, primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa. Yo antes de estudiar sociología estudié ingeniería 3 años, civil industrial. En Viña del Mar, no soy de acá de Santiago, pero la verdad que siempre tuve una formación familiar bien humanista, muy vinculada a ciertos procesos políticos de los últimos tiempos y la verdad que en un momento dado creía que era fundamental comprender qué estaba pasando en Chile, cómo se estaban dando ciertas transformaciones a comienzos de los 2000, que fue cuando yo empecé a estudiar sociología. Y la verdad que la Universidad de Chile también era el lugar propicio para participar de esas discusiones, de ese movimiento estudiantil. Yo creo que fue una combinación entre ganas de estudiar una carrera que me llamaba muchísimo la atención, pero también de vincularme de un proceso político y social que estaba ocurriendo y que la verdad que en ese momento era bastante fuerte en la universidad. Y yo creo que fue una combinación de ganas de estudiar sociología y de venir acá a la Universidad de Chile y un poco a partir de eso terminé estudiando sociología. Y el magíster en estudios latinoamericanos, me imagino que quería comprender lo que ocurre y ocurrirá a nivel latinoamericano en los procesos políticos y sociales, ¿o no? Sí, y sobre todo en un país que yo diría que es bien poco dado a mirar a América Latina, salvo cuando ocurren algunas coyunturas muy particulares, pero parece que estamos siempre mirando mucho más los países de la OCDE, de Estados Unidos como referente, cuando Chile no siempre toda su historia política fue así, pero la verdad que incluso para entender Chile, si uno no lo coloca en el contexto latinoamericano, es súper difícil de entenderlo. Y en ese contexto también, y además en una escuela de sociología de la Universidad de Chile que siempre fue muy latinoamericanista. Integradora. Entonces en ese contexto fue como bien inercial después poder estudiar estudios latinoamericanos, pero en general tener una mirada más global de lo que está pasando en la región y también en Chile. Excelente. En la Universidad de Chile, que dicho sea de paso, a mí me habría encantado estudiar en la Universidad de Chile, Maxi, pero no me dio el puntaje, weón. Cosas de la vida. Me metí a estudiar en una universidad privada, pero después me puse las pilas como estudiante. Oye, Giorgio, me interesa mucho que en tu estructura de profesional de sociólogo y de magíster en estudios latinoamericanos nos des a los oyentes una pincelada de lo que tú piensas que ocurre en Chile hoy como proceso político. ¿Dónde estamos parados según tu apreciación?
¿Cuál es la pugna actual hoy en día? Hasta hace 10 años atrás era el tema básico de Estado versus mercado, posicionándose en un extremo o en el otro, siendo siempre el centro algo importante en el país. Pero hoy día tiende la situación política a haber cambiado de indicadores, como de dónde nos estamos parando para analizar la coyuntura. Y en ese contexto han surgido los populismos. Me encantaría que nos dieras tu apreciación respecto a en qué estamos en ese contexto y cuál es tu apreciación respecto al fenómeno del populismo. A ver, yo diría que al menos hace 10, 12 años, yo sitúo muy paradigmáticamente el año 2006, uno diría desde Pingüinos. Con los pingüinos, también algunos movimientos que vienen anteriormente, y lo que empieza a hacer crisis, yo diría, en Chile es la cultura política de la transición. Correcto. Que un poco organizó este país en dos grandes conglomerados con ciertos fundamentos del orden neoliberal que se forjan en dictadura como consenso, y posteriormente a partir de eso yo diría que se construye una escena política muy excluyente de las amplias mayorías sociales y políticas en Chile. Ese modelo de cierta forma se empieza a agotar, quizás aparece con más fuerza en la educación por primera vez, pero ya hoy día los movimientos que se expresan en Chile son de muy distinta índole. Sin embargo, me gustaría hacer una precisión primero respecto quizás a esta idea de un Chile entre el mercado y del Estado. Yo creo que ese es quizás uno de los mitos fundacionales de la transición chilena, cuando tú en rigor tienes un amplio consenso desde el mundo socialista hasta Renovación Nacional y la UDI, respecto a que finalmente el Estado en Chile termina siendo muy central en un montón de esferas de la vida social y del mercado, al punto que posibilita incluso la creación y el desarrollo de ciertos mercados, en educación, en salud, en pensiones. Son todos grupos empresariales que surgen a finales de los 80, 90, que son alentados por la acción estatal, los vouchers, el CAE, el auge. Entonces, yo diría que quizás esa polaridad entre Estado y mercado fue quizás más bien una forma en la cual se construyó la cultura política de la transición, y lo que empieza a hacer crisis en buena medida es que la verdad que ese Chile empieza a ser muy excluyente socialmente, sin derechos sociales, al punto en que la sociedad empieza a estallar, de forma yo diría todavía muy desordenada, muy desorganizada, pero que empieza a presionar al sistema político, y un sistema político que no estaba preparado a procesar esos conflictos. Sí, mencionaste algo súper relevante, que son los derechos sociales. La gente... es interesante poder explicar a la gente qué son los derechos sociales. Y la gente tiende a escuchar o a leer principalmente prensa que maneja determinado sector, y que el derecho social siempre se ha visto como un sinónimo de asistencialismo, siendo que el derecho social es un derecho humano calificado como tal por la Organización de las Naciones Unidas, un derecho humano de segunda generación. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos, y en segundo término tenemos los derechos sociales, económicos y culturales. Y en ese sentido es súper fuerte la pega que tenemos la gente que nos gusta la política, y sobre todo ustedes que están dedicados más de lleno y tienen un centro de pensamiento, de poder diseminar en la población de que el derecho social es un derecho inherente al ser humano, y que debe ser un país que se precie democrático, debe al menos cuestionarse lo anterior y tender a caminar hacia ellos, porque otro resorte es la discusión de cómo. Pero hoy día en Chile esta discusión está en que no es un derecho. Hay muchos que piensan que no es un derecho y que en consecuencia no se debe garantizar. ¿Cuál es tu apreciación en ese contexto, Giorgio? Bueno, en Chile por muchos años yo diría que se tuvo convencida a la población que tú tenías dos escenarios posibles. O eras pobre y tenías que postular a los subsidios de distintas índoles de que te proporcionaba el Estado, o bien tus problemas los tenías que resolver en el mercado solo. Y yo creo que esa cultura de resolver individualmente los conflictos es parte de los legados de la transición chilena. Sí. ¿Por qué te lo explico? Porque la sociedad tiene montones de problemas que resolver, desde problemas de seguridad, problemas de orden, problemas de educación, de salud, y la pregunta es básicamente si los vamos a resolver de alguna manera en colectivo o de manera individual. Yo creo que la transición, y en ese sentido incluso la propia concertación,
terminó convenciendo a una gran mayoría de que tú estabas en un grupo muy reducido, que era la pobreza, que además fue desapareciendo con los años, y si estabas en esa situación te asignaban un asistencialismo del Estado, y en ese sentido las políticas focalizadas sí que son asistenciales, versus la posibilidad que a través de algún sistema tributario progresivo nos hiciéramos cargo colectivamente de estas cuestiones, como en educación pública, en salud pública. Bueno, ¿qué pasó? En vez de fortalecer ese camino, y esto ya no es propio de la dictadura, sino que son políticas que se implementaron en democracia, se apostó más bien a las políticas focalizadas o bien a la resolución individual en el mercado. A la mercantilización de los derechos. Y eso terminó haciendo que incluso hoy día las soluciones que dé el Estado sean fundamentalmente voucher y para todo tengas que postular y tienen que medirte tus niveles de ingreso para ver si aplicas o no, cuando en rigor lo que tiene cualquier democracia moderna en el mundo es justamente que tú por el haber nacido en esta sociedad tienes derecho a que la sociedad te resuelva algunos problemas y a partir de eso tú trabajas, tributas y después eso se distribuye de la manera que sea. Y en ese contexto creo que aquí se mercantilizaron cuestiones que hacen de Chile un caso totalmente paradigmático, que cuesta explicarlo incluso fuera de Chile. O sea, ni países como Estados Unidos, por ejemplo, lograron privatizar de cierta forma la salud, por ejemplo. Trataron de instalar las ISAPRES y rebotaron. Entonces me parece que hoy día, y el problema de los derechos sociales no es solamente un problema de cómo te resuelves tú los problemas, sino que formas de enfrentar más colectivamente los problemas. Bueno, dentro de ese contexto no hay que olvidar o hay que informarle a la comunidad, que este tema lo toqué la semana pasada también. Aquellos países que tienen menores indicadores de delincuencia, por ejemplo, son donde hay reconocimiento de derechos sociales, o sea, donde las personas se sienten partícipes de una sociedad, que hay sentido de pertenencia, que hay cohesión social, que hay un sentido de responsabilidad de responderle al de al lado, porque a mí me responden con lo que yo necesito, que es la base para poder desarrollar mi proyecto de vida de forma eficiente. O sea, evidentemente en países donde tú efectivamente tienes mecanismos de integración mayor, tu responsabilidad con el colectivo también es más importante. Entonces, aquí en Chile te convencieron o que tú eras pobre y eso se terminó transformando en un estigma. Tú eres pobre porque no te esfuerzas, porque eres flojo. Y la explicación también era individual. O bien te fue bien, eres un súper cerebro o eres una persona súper destacada y por tu mérito individual llegaste arriba. Cuando en rigor todos debiesen tener derecho a educación universitaria de calidad. Terminamos transformando una suerte como de o eres del 1% más capacitado, que trabaja más, o una super persona, o bien en la desgracia la pobreza. Cuando la gran mayoría de las personas son normales, y en las sociedades democráticas, las personas normales, que son la gran mayoría, tienen derecho a integrarse a través de calidad de vida, educación, salud, pensiones dignas, etc. Y creo que esa es una de las grandes derrotas culturales de la política chilena, al punto que después no es tan casual de que la gente no le vea sentido a la política. O sea, si a la medida que la política no me resuelve problemas tan básicos como ponerme algún tipo de herramientas para la vida, evidentemente la posibilidad de votar o no votar para mí es intrascendente. O sea, se me convencieron por 20 años que todo lo resolvía solo con mi familia y después me convocan a participar de un sistema que habla de cosas que solamente le interesan a los políticos, y por lo tanto lo que termina ocurriendo, yo creo que es el gran crisis del momento en el que estamos, que hay un divorcio brutal entre política, clase política y sociedad, y en ese es el problema que estamos hoy día. Y cuando se producen ese tipo de situaciones, una de las posibles peligros es el ascenso de los populismos. Exactamente. El ascenso de los populismos, y yo me leí hace poco un libro tremendo, Cómo mueren las democracias, How Democracies Die, y explican de manera muy fácil para el lector cuál es el peligro del populismo y quién está encargado de no abrirle las puertas al populismo, que básicamente son los conglomerados políticos y los partidos políticos. Lo que pasó en Finlandia, en donde la centro derecha y la centro izquierda se alinearon, se tomaron de la mano para dejar fuera al extremo derechista que estaba postulando en las últimas, o el conglomerado que estaba postulando con esos formas de pensar la sociedad. Entonces, los guardianes de la democracia, que le llama los dos autores del libro, son los partidos políticos, que deben prever de cerrarle las puertas a aquellos líderes que podrían eventualmente tener mayores votos, pero que tienen resabios, demuestran a través de su acto y sus declaraciones que tienen algunos tufillos a populismo.
Y es un libro extremadamente notable. No sé si lo has tenido la oportunidad de leerlo. Te lo recomiendo. No todavía, no lo he leído. Te lo recomiendo bastante, Giorgio. De acuerdo a lo que tú me has dicho, yo creo que tú, personalmente, no sé si me vayas a responder esto personalmente o a título de Nodo 21 o a título de Frente Amplio, pero me parece que eres sumamente crítico con el periodo de la transición. ¿Eso es efectivo o no? Así es, bastante crítico, en parte por experiencias vitales y también por experiencia de haber sido dirigente estudiantil y posteriormente, y efectivamente a ver, uno puede tener una lectura de la transición crítica, pero yo haría dos salvedades. La primera es que efectivamente a comienzos de los 90 uno podría pensar que habían un momento en que la izquierda se estaba desembarazando de toda la experiencia del siglo XX y todas sus derrotas y muchas cuentas que no termina de hacer. Y hay un ejercicio de renovación donde la izquierda socialista trata de dar un giro socialdemócrata. Y yo diría que, y con los vetos y con los pesos que habían de los militares que estaban ahí. El 92, hay que recordar, hubo un boinazo en Santiago, estaban los ejercicios de enlace, ok. Y hay un intento de sacar una lección de lo que fue la Unidad Popular y transitar a fórmulas más socialdemócratas. Ahora, lo que tuvimos después en Chile, que tiene que ver con la mercantilización de todas las áreas de la vida social, que tiene que ver con una restricción de la democracia, que tiene que ver con haber dejado a la gente a su suerte al arbitrio de los mercados, y además que son políticas encabezadas por gobiernos socialistas en Chile, más bien tienen que ver con una conversión al credo neoliberal. Y ese giro, que incluso ya excede los intentos de socialdemocratizar la izquierda en Chile, sino que abiertamente adquirir un ideario neoliberal que incluso en el paradigma liberal no es procesable, terminan haciendo paradojalmente de los gobiernos socialistas en Chile los gobiernos más neoliberales de toda América Latina. Y eso, además de construir un modelo económico y político que no se basa en ningún tipo de solidaridad, sino que más bien en la individuación creciente de las personas, es precondición del desquicio de la política en el que estamos hoy en día. Sí, pero ¿cómo tú incorporas el elemento histórico? Porque tú deslizaste algo en ese contexto. Dijiste el 92 hubo el boinazo, efectivamente. El año 92 todos sabíamos quién era el general del ejército, el comandante en jefe del ejército. Desde que Pinochet se fue de la comandancia en jefe del ejército, yo te aseguro que cada 10 chilenos, 2 con suerte saben el nombre de los comandantes en jefe del ejército que fueron posteriormente a medida que transcurrió el tiempo. Con lo anterior te quiero decir de que cuando la Concertación asume y está el periodo de transición, tenían alguien y tenían un peligro latente que era volver a una dictadura a través de un nuevo golpe de Estado. Y ese contexto se llamó transición por negociación, que a diferencia de una transición por disrupción, que es cuando nos agarramos a combos todos y hay derramamiento de sangre, claro, el bando ganador puede hacer y deshacer como estime pertinente la construcción del país desde ese punto hacia adelante. Pero ¿cómo tú ponderas el elemento histórico en ese sentido? Porque yo, si bien es cierto, también tengo algunos reparos con la Concertación en el contexto que precisamente tú estás diciendo. También tiendo a pensar de que no era mucho lo que podían hacer. Esto, sin perjuicio de la segunda parte que tú dijiste, que sí la comparto, que es básicamente continuar un modelo y profundizar un modelo absolutamente no de corte liberal, sino que es neoliberal. A ver, uno efectivamente puede plantear que tanto el contexto militar, que era latente, que era real el año 90, sumado también a lo que es la ley de amarre, sumado a lo que es la Constitución del 80, sumado a una serie de reformas que después requerían de quórum calificados para ser modificadas, el sistema binominal, etcétera. Podríamos enumerar un montón de cosas que uno podría decir, ok, en este contexto era poco lo que se podía revertir del modelo heredado de la dictadura. Sin embargo, eso ya a finales de los 90 empieza a cambiar. Pero lo que sí no es procesable, o mi modo de ver, la crítica más profunda que yo le hago a la Concertación, son fundamentalmente dos. O sea, una es que terminaron empujando reformas neoliberales de profundización, que incluso yo creería que los propios neoliberales de la dictadura ni se imaginaron que se podían hacer. Sumado a haber
abandonado las organizaciones sociales, al sindicalismo. O sea, hay una desmovilización importante de la sociedad en los 90, con euforia del mercado, del consumo, un poco Tratado de libre comercio. Mulián con la idea del consumo me consume, un poco en esa lógica, y que después se hayan terminado absolutamente emparentados con la élite empresarial de este país. Porque, insisto, una cosa es lo que no se pudo revertir, pero otra cosa muy distinta que después hayamos tenido una cantidad interminable de ministros de Hacienda y de otras carteras en los directorios de la AFP, en los directorios de las grandes empresas, trabajando para las empresas de luxe, etc. Y eso ya no tiene que ver simplemente con lo que no pudiste hacer por la Constitución del 80 y la sombra al general Pinochet. Sí, ahora es que finalmente se terminan apropiando y por lo tanto siendo parte de se la camuflan. Pasan a ser parte de lo mismo que tratan tratan de... terminan siendo mejores adalides del modelo que los originales. Claro, porque tienen un tufillo de socialdemocracia que en la práctica no era así, pero entiendo para dónde vais, sí. Entonces, esa segunda parte yo creo que ya no es explicable por los 80, por los amarres y los militares. Sí, pero sabéis, yo sí entiendo de que el 2006 es un año preponderante porque yo explico o personalmente intento, o con lo que he leído, intento explicar los movimientos sociales a título de historia, cuando yo me fui más para el Estado, cuando me fui más para el mercado, cuando me volví más socialdemócrata, etcétera, con movimientos sociales que vienen a poner en la palestra, en la coyuntura, una discusión que antes no se daba. Y si antes no se daba, es muy poco probable que Ricardo Lagos, el año 2000, cuando asume la presidencia, haya dicho, no, ¿sabéis qué? Los derechos sociales están demasiado mercantilizados, combatamos contra ellos. Sin perjuicio que recordemos que su lema era crecer con igualdad. Entonces, yo compartiendo el fondo de lo que tú dices, yo tiendo a tener una especie de crítica hacia el Frente Amplio respecto a que son demasiado puristas en el análisis político de la transición y la primera década de los 2000. En donde pretenden haber arreglado el país o se preguntan por qué no se arregló el país con las políticas que desde el 2012 estamos discutiendo, que esto de más derechos sociales básicamente. Es una crítica personal, una apreciación más que crítica. ¿Qué apreciación tiene mi crítica a ese respecto, Giorgio? A ver, yo creo que el Frente Amplio no tiene una opinión en nada, en general. Es difícil hablar como... Puedes ponerme un 3, ¿ah? La vocería del Frente Amplio, yo creo que mientras más personas tengas, cada uno tiene su opinión. Pero un poco yendo al fondo de tu pregunta, yo comparto que de cierta forma hay un espíritu refundacional que yo diría que es parte de la generación 2011. Sí. Como que la historia partió del 2011 para adelante y todo lo que hubo hacia atrás es negativo. Yo te lo planteo de otra forma, o como lo veo yo, como lo vemos de la Fundación No 21 y que hemos tenido una capacidad importante de dialogar tanto con figuras del Frente Amplio, pero también con figuras de la concertación. ¿Por qué? Primero, el diagnóstico es importante no tanto para rasgar vestiduras y que todo para atrás se hizo mal y de aquí en adelante. Yo no creo en las tablas rasas en general, siempre los movimientos políticos en la historia se han apropiado de tradiciones anteriores. Y en eso creo que la generación 2011 para adelante es muy postmoderna en ese sentido. Como que no hay historia para atrás. Sino que para hacer una matriz de marco lógico buena, ¿me explico? Como... Sí, pero yo creo que el punto central es que tú te tienes que poner de acuerdo en qué cuestiones son propiamente una agenda de profundización neoliberal, de cuáles no, para poder construir junto a una fracción importante del mundo socialista, progresista, liberal, incluso una agenda de cambios, por decirlo así, antineoliberales. Pero para eso tienes que romper algunas confusiones, como por ejemplo, la gratuidad de la Bachelet. ¿Es más voucher o no? ¿Mejoró el CAE o no? Porque si no te pones de acuerdo en esas cosas, como está de confusión, tú puedes decir, mira, es que yo voy a aumentar el financiamiento del Estado en educación. Uno diría, más Estado. Pero después si los mecanismos de financiamiento terminan subvencionando la ganancia a la banca privada, en realidad fue acción estatal que profundiza los mercados. Entonces ahí la ecuación Estado-mercado no funciona. Entonces nuestro punto más bien es, mira, una fuerza política en Chile que transforme los pilares del modelo neoliberal no va a surgir exclusivamente el Frente Amplio.
Eso creo que en Nuevo 21 lo hemos defendido bastante y requerimos de un montón de esfuerzos que están fuera del Frente Amplio, que están en la nueva mayoría, pero también están en el mundo social, que no está en el Frente Amplio y que no está en la concertación. Bueno, toda esa articulación requiere de ponerse de acuerdo en algunos puntos clave. Y si en esos puntos clave estamos de acuerdo, vamos a necesitar de todas esas fuerzas para empujar una transformación. Sí, lo entiendo. Y en ese sentido yo también comparto la crítica que tú señalas de esta idea de purismo, porque finalmente no te permite construir alianzas. Y en Chile no va a emerger una fuerza democrática que recupere el estatuto de la política como lo fundamental de la sociedad chilena si es que no se construyen alianzas con distintos. Si no, no es alianza, si no es simplemente esta cultura de gueto donde me junto con los mismos de siempre que piensan como yo, con los cuales puedo tener diferencias, pero en eso consiste también la democracia, en tener mecanismos para procesar las diferencias. Mira qué interesante, una reivindicación a lo que son los acuerdos políticos. Pero acuerdos políticos basados en... No cocinas. En una sociedad deliberante, sí, que por lo de tanto liberación que democrática, que sostiene correcto, esos principios. Sí, porque también hubo en la concertación eso, pero fue medio cocina igual. Que excluyó socialmente a la sociedad. De hecho, si no, esos acuerdos probablemente no se hubieran podido procesar. Y esa crisis, y esa crisis que está instalada ahora, en donde nuestra preocupación como Nuevo 21 es que no hay muchas fuerzas contribuyendo a armar ese espacio de debate racional. Y también hay gente en el Frente Amplio y en la concertación que no están contribuyendo en esa dirección, que siguen jugando al desquicio o a los liderazgos más bien individuales. Es que lo que puede terminar ocurriendo es que ese espacio que está ahí, esa crisis política, sea llenada por, yo no sé si proyectos populistas, pero sí al menos de proyectos que son antipolíticos en un sentido que desprecian la política y que por lo tanto apuestan simplemente a reducir el espacio de la democracia. Claro. Y ese es un peligro inminente hoy día en Chile. Y que no somos ajenos de lo que está ocurriendo en otras experiencias latinoamericanas y globales. Sí, por supuesto. Giorgio, ¿qué te parece la tesis de Carlos Peña de esto de que, si bien es cierto, la sociedad chilena está buscando mayores estándares de acceso igualitario a servicios básicos, sí le pone una ficha muy grande al proceso de modernización capitalista que él llama, en donde plantea la tesis de que en la gente en Chile, los grandes grupos medios, y habla de los grandes grupos medios, si bien es cierto, tienen este afán de poder tener, como todo en la vida, o como todos esperamos en la vida, mejores condiciones para poder desarrollar los proyectos de vida personales, sí valoran bastante lo que es el proceso de los 90 y los 2000, que él llama humanización capitalista. A ver, yo creo que Peña tiene un punto. Si bien creo que es discutible la idea de que Chile hoy día es un país de clases medias extendidas y todo eso. Solo un dato, el 70% del país gana menos de 500.000 pesos. Sí tiene un punto, que es que efectivamente Chile experimentó un ciclo de crecimiento súper acelerado en 30 años, muy muy acelerado. O sea, piensa que en los 60 todavía Chile estaba debatiendo por reforma agraria, es decir, sacar a la población del fundo. Claro. Y de pronto en 20 años el neoliberalismo los sacó del fundo y los colocó en una ciudad que estaba creciendo, con mall, con acceso al consumo. Bueno, eso rompió, yo diría, buena parte de los patrones culturales y sociales que tenía Chile, incluso del 73 y buena parte de los 80. Y efectivamente los 90 tienen ese ímpetu. Ahora bien, creo que en ese proceso también terminan pasando cuestiones paradójicas para tratar de entender, bueno, ¿qué es el malestar? Peña dice, no, en realidad son clases media emergentes más exigentes. Otros han dicho, no, en realidad es un gran movimiento antisistémico, antineoliberal. Y yo tengo la impresión que el problema es mucho más heterogéneo. O sea, si tú lo piensas solamente en el movimiento No Más FP, que por supuesto concita una enorme adhesión porque las pensiones en Chile son de miseria, pero no me queda del todo claro si toda la gente que dice No Más FP dice sí al sistema de reparto y quiere compartir su plata. Claro. A ver, bueno, eso tiene que ver con la concepción de sociedad que tenemos, etcétera, pero mi punto es que yo creo que al mismo tiempo de que hay una demanda por mayor protección, porque en este país te pasa algo y tú caes en la indefección total, o sea, se te ocurre enfermarte, se te ocurre enviar a 2 hijos a la universidad, se te ocurre cualquier ese tipo de cosas y quedaste en la bancarrota. La mercantilización de los derechos. Entonces, por un lado hay una demanda por protección, pero al mismo tiempo también hay una demanda de autonomía individual que ha crecido. Y ojo que ahí Peña le pone la ficha al derecho social, ojo, porque dice, sí, hay gente, o la mayoría del país ha valorado el proceso de modernización capitalista que le permitió acceder a bienes a través de la deuda, pero bueno, al final accedió a bienes, consumo,
Hay más propietarios, desde el año 90, actualmente hay muchos más propietarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él dice, si 13 millones de personas son actualmente, o como ingreso familiar, ganan menos de 500.000 pesos y acceden a servicios, básicamente educación, salud y pensiones de pésima calidad, seguir con políticas neoliberales que apelan al desarrollo individual y al ráscate con tus propias uñas, no es eficiente al final. O sea, empecemos a mirar lo que es la política universal. Y me parece que es un súper buen punto, porque tiene toda la razón. Al final, uno puede pensar muchas cosas desde el punto de vista teórico de la política. Pero es interesante cuando en la práctica tú dices, ya, en la práctica, ¿qué tengo? ¿Esto lo va a permitir realizar lo que yo estoy planteando teóricamente? ¿Puedo seguir focalizando en los más necesitados del país? ¿Quiénes son los más necesitados del país? Hoy día son 13 millones de personas, sin olvidarnos de lo que es la pobreza, obviamente. No, de acuerdo. O sea, yo creo que hay un problema general de que este modelo de reproducción de la desigualdad está llegando... No permite ejercicio genuino de libertad. Ahora, ¿cuál es el punto? Que creo yo que es el límite del argumento de Peña, que en una sociedad que construye colectivamente y a partir de eso garantiza derechos sociales, requiere de una organicidad que va más allá de simplemente ir a votar. O sea, si las sociedades, cuando todos dicen, bueno, nos encanta el modelo noruego, el modelo finlandés, bueno, eso se produce porque no son concesiones, no es porque la sociedad un día se puso más buena. Tiene que ver con que en algún momento una parte importante de la sociedad laboral se organizó, está fuertemente sindicalizada y negocia en todos los niveles productivos. Entonces, no es posible pensar en un modelo escandinavo sin tasas de organicidad y sindicalización fundamentales. Y ahí yo diría es donde el argumento de Peña encuentra un techo, que es que eso él lo considera corporativismo. Pero mi impresión es que una sociedad activa no es solamente una sociedad que individualmente ejerce su derecho, sino que también se organiza y por lo tanto a través de la organización va mejorando sus condiciones de vida, que eso ya sería una democracia mucho más robusta, pero que, y ahí también hay quizás hacerse cargo de la crítica de Peña, que en el siglo XX las sociedades que se organizaron más y que se estructuraron de forma orgánica más, ahogaron muchas veces al individuo. Claro. Entonces yo diría que el gran dilema de construir fuerza transformadora hoy día es cómo tú avanzas en un sistema más solidario, más redistributivo, más protector, pero al mismo tiempo que garantiza autonomías individuales. Entonces ahí es donde alguien más individual dice, no, yo no quiero la verdad que me obliguen a hacer ningún tipo de cosa. Y por el otro lado tú dices, bueno, pero hay cosas que si no se resuelven colectivamente no tienen solución en esta sociedad. Y yo creo que ahí, si hay que hacerle una crítica a la izquierda del siglo XX, de la cual yo al menos también me siento parte y he aprendido, tengo bastantes herencias que recuperar, es que nunca se hizo cargo de cómo quedaba el individuo en esa sociedad futura, en esa sociedad socialista. Y la única solución que produjo fue socialización forzada, tipo socialismo reales. Claro. Y por lo tanto yo creo que ese es un dilema que hoy día en Chile hace aún más compleja la construcción de política, porque no solamente tienes que pensar en sistemas de protección, sino que además tienes que pensar en sistemas que además garanticen el ejercicio de las autonomías individuales, pero entendiendo que hay ciertas cuestiones que no se resuelven solo. Libertad positiva. ¿Qué pensadores, filósofos, políticos tiene Nodo 21 arriba? Así a título histórico, si pudiéramos nombrar un par. Mira, yo diría que es una mezcla entre una tradición, por un lado, gramsciana, muy propia de un marxismo más heterodoxo, bastante crítico a las experiencias de los socialismos reales del siglo XX, pero también de ciertas tradiciones latinoamericanas como Mariátegui, Juan Carlos Marín, aquí en Chile Nelson Gutiérrez. Yo creo que una tradición, pero también de otros pensadores que vienen más bien propios de, no sé, un Norbert Elias. Creo que hemos tratado... ¿Tienen a Bobbio por ahí? ¿A Norberto Bobbio? Yo diría que también, quizás no con tanta fuerza como otros autores, pero incluso en Nodo se leen... ¿Y a mi padre John Rawls? Yo diría que menos, ¿no? En ese sentido tenemos más simpatía a lo mejor por una Hannah Arendt, probablemente. Pero a lo que voy es que hemos, si bien tenemos un cuerpo a lo mejor más clásico de pensamiento filosófico, no siempre hemos sido muy abiertos a tratar de apropiarnos y de ver de tradiciones que vienen del pensamiento liberal, del pensamiento socialdemócrata. Pero mira lo interesante que dijo Giorgio, es que la gente, cuando la gente que menos informada quizás de política tiende a pensar de que el Frente Amplio es socialismo estilo Chávez y Nicolás Maduro, y resulta que dijiste algo súper interesante, que es que son críticos, no sé si tan profundos, pero son críticos al final de los socialismos reales, que
Para que la gente entienda, cuando uno habla de socialismo, podemos hablar de socialismos reales tipo Venezuela y socialismos de corte socialdemócrata tipo países escandinavos. Entonces, me agrada que hayas dicho lo anterior. A ver, yo diría, por un lado, están los socialismos tipo Muro de Berlín y los países socialistas del este. Pero yo particularmente con Venezuela, yo creo que Venezuela no es bajo ningún canon, ningún estándar, un país socialista. Yo creo que más bien Venezuela es un caso típico de populismo latinoamericano. Y ahí creo muchas veces que, más allá del uso, porque me da la impresión que aquí en Chile, Venezuela simplemente se ocupa para sacar rendimientos políticos internos. Sí, Nadie está no hay un preocupado análisis muy profundo realmente de la situación venezolana en un sentido sustantivo. O sea, llegamos a un tema de los que íbamos a tocar. ¿Qué te parece la situación venezolana hoy? compleja en parte porque efectivamente hay un drama humanitario importante que está viviendo la sociedad venezolana, un país que históricamente siempre tiene muchos recursos, tiene mucho potencial. Sin embargo, creo yo que la mirada más cortoplacista los últimos 3 o 4 años dificulta sobre todo entender cómo se producen estas situaciones. Primero porque ya Venezuela y el ascenso de Chávez entre el 98 y el 2000 se da por otra crisis anterior, que es justamente una crisis que desquicia a la sociedad venezolana, que es la crisis de las reformas neoliberales de los 90. Y es sobre esa crisis que se empieza a construir un modelo populista de redistribución social fuerte, porque entre el 2000 y el 2008 al menos la redistribución, desde saber leer y escribir, tener un médico en la esquina, o sea, Venezuela siempre fue un país muy rico, petrolero, pero muy concentrado en una clase media alta que lo controlaba todo y el resto de la sociedad miserable. Y quizás uno de los grandes aciertos de Chávez en ese momento fue apostar a políticas muy intensivas de redistribución. Si como política económica fuera correcta o incorrecta, esa podría ser otra discusión. Pero sí, a mí me parece que eso es clave para entender la legitimidad que tiene el chavismo en una parte importante de Venezuela. Eso como primer punto. Segundo, como todos los populismos latinoamericanos, y aquí estoy pensando desde el PRI mexicano, el peronismo argentino, mezclemos los temas. Siempre fueron autoritarios en lo político. Entonces aquí se produce la siguiente paradoja, porque esto es para después entrar en la discusión clásica de, bueno, ¿qué es Venezuela? ¿Y qué es populismo? Es que siempre los populismos en América Latina fueron modelos de alta democracia social, porque redistribuyen muchísimo socialmente, o sea, y al mismo tiempo muy restrictivos en democracia política. Pero las masas populares, que además se organizaban sindicalmente, se movilizan en las calles, eran capaces de colocarse detrás de un liderazgo autoritario en lo político, porque ese liderazgo autoritario les garantizaba redistribución social que el liberalismo político en América Latina nunca les garantizó. Entonces esas masas nunca estuvieron mejor que con el... Entonces, era súper racional el comportamiento de ese mundo popular. O sea, mira, mientras un sistema liberal que nos dice que confíen en todas las instituciones democráticas, que en América Latina todavía tenemos más años de autoritarismo que de democracia, evidentemente apuestan por modelos populistas de redistribución. Y yo creo que eso es Venezuela, eso ha sido buena parte de la historia argentina. Giorgio, expliquémosle a la gente qué es el populismo, porque cuando es una palabra que se utiliza como comodín en las discusiones políticas por todas partes, ¿eh? Sí. El populismo va de Jacqueline Van Rysselberghe, la UDI, que trata de populismo al otro extremo, y tenemos a Guillermo Teillier tratando de populista al del otro lado. Si pudiéramos resumidamente explicarle a la gente qué es el populismo, qué es lo que caracteriza el populismo, cuál es el peligro del populismo. Primero, dos cosas que no es el populismo. Muchas veces por populismo se confunde la palabra demagogia. Entonces yo ofrezco cosas o hablo con mucho carisma o ímpetu y me dicen populista, y creo que ese es un mal uso de la palabra. Por ejemplo, en ese sentido, Lavín no es un populista. Y segundo, también toda política que, por lo menos en los 90, que cuestionaba el dogma neoliberal, se sindica de populista. Creo que esos son dos usos incorrectos de un fenómeno que básicamente es lo siguiente: es un modo de dominación y de ascenso social sustentado en liderazgos autoritarios que tienen ciertos mecanismos institucionales de refrendo democrático. Hay elecciones, muchas veces hay sistemas de poderes, pero lo fundamental es que organizan a la sociedad de una forma mucho más corporativa.
te quiero poner el ejemplo argentino. Tú puedes tener en la misma estructura de poder, en las élites de poder, a el presidente de los empresarios, al presidente de los dirigentes sindicales, al presidente de alguna otra organización de la sociedad civil y el liderazgo militar. O, por ejemplo, en Brasil, cuando gana Lula, que era el presidente de la CUT brasilera, el segundo en la lista como vicepresidente es el presidente de lo que aquí sería la CPC. ¿Tú te imaginas en Chile acá a Figueroa sí, con Larraín en la misma lista? Agua, impensable, porque Chile no ha tenido históricamente una tradición populista. Aquí funcionaba más o menos un sistema de partidos, desde partidos obreros, de centro y de derecha, anclados en ciertas clases sociales. Y volvemos a los primeros 10 minutos de nuestra conversación, hasta que está este tufillo, esta especie de explosión de descontento social con la política tradicional y que va generando expectativas en la gente, y para mí este ha sido un rasgo de populista, de que va a llegar un Mesías, y ese Mesías siempre va a hablar de los buenos y los malos, los que hay que derrotar y los que somos buenos, y esa disociación o esa dicotomía de poner todo en blanco-negro no es real para un proceso político, para un país que se precie de democrático. Eso es llamar al caldo de cultivo para que se elijan candidatos populistas que lo ponen todo en este contexto. ¿Qué peligro ves tú en lo que estamos hablando, Giorgio, de aquí a un futuro de corto plazo? Llamemos elecciones 2021, quizás las del 2025. Yo creo que en general a todas las personas que defienden el valor de la democracia, de la organización colectiva y de la política como una forma legítima de resolver colectivamente los problemas y procesar las diferencias de una manera racional. O sea, creo que todo ese arco de fuerzas que defiende esa forma de entender la política debiera preocuparle mucho la situación chilena. Yo creo que lo que uno puede observar de momento son rasgos populistas, algún liderazgo más personalista, alguna apuesta un poquito más de organizar al mundo popular de cierta forma y posteriormente movilizarlo. El populismo en general es como movilización social fuerte. Por ejemplo, en Chile no hay una derecha que todavía tenga una tradición de movilización fuerte. Tú vas en Argentina, los pañuelos verdes y te ponen 1 millón de personas, y al otro lado los pañuelos celestes te ponen otro 1 millón de personas. Claro. Y chocan. ¿Ya? ¿Cuál es el peligro que sí yo veo? Que en un contexto de desafección de política con los intereses sociales mayoritarios, la política como herramienta termine siendo algo que la sociedad considere no relevante, y lo cual produce una crisis de hegemonía. No hay ninguna fuerza que logre conducir al país en alguna dirección, más bien lo que hay son reemplazos de liderazgos por otros, pero en los últimos 3 gobiernos presidenciales nadie ha solucionado nada muy sustantivo. Y en ese contexto que emerjan liderazgos que con un uso del discurso antipolítico en el fondo apuesten más bien a resolver de forma fáctica la situación. Por eso ponte súper preocupante Donald Trump, cuando un presidente Piñera legitima, por ejemplo, un liderazgo como el de Bolsonaro, para no ir tan lejos. Porque en el fondo lo que está diciendo, mira, no importan las fake news, no importa que no haya organización de la sociedad civil, no importa que la gente vote o no, porque lo que importa es simplemente colocarme arriba y después gobernar en una dirección. Yo te mencionaba a Donald Trump porque el problema era la inmigración o el conflicto que había la comunidad de la inmigración, y el populista que es Donald Trump dijo, hagamos un muro. Y es puro uso, porque la caravana migrante cuando apareció como gran tema en la coyuntura fue simplemente porque era una semana antes de las elecciones. Claro. La caravana migrante sigue funcionando, los migrantes en la frontera siguen teniendo problemas, y de pronto a la sociedad le dejó de importar. Y el muro es, construyamos un muro de cemento, y las causas que generan la inmigración y los problemas que hay detrás que explican el fenómeno en su conjunto le importa un comino. Eso es un rasgo, a mi mover, populista, en donde no aborda la política pública desde lo que la evidencia mandata o permite asociar o dirigir hacia el bien común. Y bueno, ahí aparecen masas aplaudiendo porque están básicamente un poco engañados por estos líderes mesiánicos. Ahora, si tú ves la situación actual, por ejemplo, Bolsonaro, después de un ascenso meteórico, ya en las encuestas de opinión ha bajado muchísimo, y el nivel de aprobación que tiene la ciudadanía, porque además es un voto muy voluble, en una realidad populista propiamente tal, el voto
es mucho más estable. Está diciendo acá Maxi que hay comentarios en Facebook. Extraordinario, Maxi. ¿Los leemos? ¿Los lees tú? Pégate una leía, po. Esto es en vivo, señores, para que la gente que está viendo cosas que pasan en la radio tele, radio-medio tele en vivo. Sí, tenemos harta gente que está comentando. Al parecer el programa está bastante interesante, el desarrollo de los temas. Grande, Maxi. Tenemos, vamos a ver por acá. ¿Hay alguna pregunta para Giorgio? O tírate un comentario que veas que sea de interés. Acá hay una pregunta. Para Giorgio. Hecho por Daniela Jara Mori. Según encuesta Criteria, Beatriz Sánchez lidera en el primer lugar. Iba para allá. ¿En qué te gustaría como próximo presidente? ¿Qué piensas? Perdón. Beatriz Sánchez lidera en el primer lugar. ¿En qué te gustaría como próximo presidente? ¿Qué piensas sobrepasando a Kast y Lavín? Difícil pregunta. Lo iba a preguntar, eso yo. Se Dani, adelantó Daniela. A ver, yo creo lo primero, la situación está súper voluble y por lo tanto tratar de advertir potenciales presidentes hoy no es sencillo, pero a ir directo a la pregunta, yo creo que efectivamente hoy día quien tiene más, en mi opinión, más posibilidades de gobernar el próximo periodo presidencial es la derecha. Ya sea una derecha tipo Lavín, una derecha más social o una derecha tipo Sandón. Y por lo tanto... En virtud de que dice eso, mira que Giorgio es un miembro del think tank del Frente Amplio y está inmerso en su análisis político genuino y no contaminado por intereses políticos. Está diciendo que probablemente, según él, el próximo presidente sea del mismo conglomerado del actual. Por lo siguiente, primero, o sea, evidentemente que a mí me gustaría que próximos gobiernos fuésemos del Frente Amplio y tuviéramos la posibilidad de mucho de lo que hemos venido procesando, discutiendo, elaborando, se pudiera plasmar en un gobierno. Creo que la situación política todavía es compleja e incluso una cosa podría ser ganar y otra cosa después puede ser implementar Gobernar. tu programa y por lo tanto hacerse cargo de las frustraciones y las expectativas que eso genera. Pero de todas formas veo que hoy día los liderazgos de la nueva mayoría, de la exconcertación y del Frente Amplio, creo que todavía están un poco al debe. Yo creo que Beatriz Sánchez es un caso más bien excepcional del Frente Amplio porque ha sido capaz de canalizar ciertas expectativas de la sociedad y que por lo tanto le otorgan una confianza que no le otorgan al conglomerado político que representa necesariamente. Y particularmente hoy día yo creo que en un contexto de crisis de liderazgo, de vacío y sobre todo de proyectos, yo creo que eso es lo más complicado porque tú puedes tener figuras, tú puedes tener incluso figuras populares, pero creo que lo más complicado hoy día es presentar proyectos coherentes ante la sociedad y después ser capaz de llevarlos adelante en alianzas que muchas veces son un poco más incoherentes. Y en eso me parece que una figura como la de Lavín, que ha demostrado ser camaleónica, hoy día tiene a veces más sintonía con problemas específicos de la población, comunidad, sí. Sin que necesariamente eso vaya a significar un proyecto de sociedad o un proyecto político consistente. De hecho, Lavín se sustenta justamente en la incoherencia total, pero una incoherencia que le permite pasar de un momento a otro. Y creo que en este momento, si las elecciones fuesen este domingo, yo veo que la derecha tiene más chances de mantener un gobierno, y creo además en eso está Piñera, incluso más allá que las reformas le resulten o no, creo que está más preocupado de proyectar el conglomerado 4 años más que si las reformas que está tirando al Parlamento sean efectivas o no. Y en eso me parece que todavía el Frente Amplio tiene bastante camino que recorrer, que madurar, y sobre todo de, como conversábamos hace un momento, de entender que va a requerir de ciertas fuerzas que hoy día no se encuentran en el Frente Amplio, y para eso tiene que ser capaz de ofertarle al país un proyecto de mayoría. Yo particularmente pienso que la centroizquierda va a ser de nuevo un conglomerado que va a ofrecer una alternativa real de gobierno cuando el Frente Amplio logre conectar con la ex nueva mayoría, que tiene que ponerse un nombre nuevo, lógicamente. Ahí el puente socialdemócrata va a ser bastante más
real para poder ofrecer una alternativa de gobernanza a la comunidad que históricamente en nuestro país ha sido de centro izquierda. Yo escribí una columna en El Mostrador al día posterior de la última elección presidencial, y yo me detuve a analizar encuesta por encuesta en virtud de un libro de Claudio Fuentes desde el año 90 hasta el año 2017. Y cuando las preguntas son, ¿usted prefiere que las pensiones sean distribuidas a través de un pilar solidario? La mayoría indicaba que sí. ¿Usted cree de que la salud debe estar al arbitrio del mercado? La mayoría decía que no. Y así sucesivamente, entre el 60 y el 65% de las respuestas, cuando eran preguntas individuales respecto de un tema que subyacía de qué lado político era, todas eran respuestas de gente que pretendía que el Estado estuviera más presente en cuanto a aseguramiento de estándares mínimos para poder ejercer la libertad. Bueno, un poco lo que conversábamos delante, es una demanda por protección, yo creo que es una reacción muy vivencial de haber vivido en la selva que significa el mercado chileno, donde además el mundo empresarial grande, la verdad que no hay mercado, porque ahí todos se ponen de acuerdo, hay oligopolios y la verdad que son el único sector que no cree en la competencia, claro. Pero el resto de los mortales tiene que salir todos los días a competir en un mercado que es durísimo. Y yo creo que en esa experiencia efectivamente la demanda por protecciones mínimas está ahí. Ahora, ¿cuál es lo problemático? Es que esa demanda por mayor protección todavía no debía, incluso puede significar adhesión en marcha, en redes sociales, en indignación, pero eso no pasa todavía a un nivel de organicidad permanente. Hay un proyecto político detrás armado. Y eso hasta donde por lo menos la inteligencia me da se llaman partidos, y si esos partidos no son orgánicamente enraizados en la sociedad, efectivamente de esa rabia, de ese malestar no se va a pasar. Entonces finalmente ¿quién le oferte? ¿Qué estamos viendo ahí, Giorgio? ¿Cómo se ha pasado la hora? Esa es la página de la fundación. Explícale a la gente qué estamos viendo. Mira, esa es la página de la Fundación Nodo 21. Más al micrófono, Giorgio, por favor. La Fundación Nodo 21 tiene varias iniciativas. Dentro de ella, además de participar de debates públicos, participamos muchísimo de proyectos de ley. Hemos tenido una participación muy activa en los proyectos de reforma educacional en el Parlamento. Apoyamos, asesoramos a algunas parlamentarias y parlamentarios con asesorías de verdad que se hacen, que son públicas, no asesorías verbales. No fantasmas. También tenemos una revista que se llama Cuadernos de Coyuntura, que es cada 3 meses estamos haciendo una lectura de la política, de la economía, de la sociedad. Participamos también de escuelas de formación. Pero en general tenemos una participación muy activa sobre todo en la posibilidad de producir algunas lecturas, pero también alineamientos de ciertos actores claves en la posibilidad de construir un espacio político para los próximos años. Y en eso no solamente producimos conocimiento en el sentido más clásico de un centro de pensamiento, sino que además tratamos de producir articulaciones entre distintos actores que vienen de experiencias políticas anteriores, con las que están emergiendo en el Frente Amplio, con gente de los actores sociales, para ir construyendo ciertas lecturas comunes que en un futuro, esperemos no tan lejano, den lugar a formas de acción política más sustantivas y coherentes. Maxi, ¿tenemos más preguntas? ¿No 21 solo asesora Frente Amplio, a parlamentarios del Frente Amplio, o también hay algún rezagado por ahí de otro conglomerado? De momento y hasta donde la memoria me da, bueno, hemos participado en asesorías, por ejemplo, en su momento con el Gabriel Boric, hemos hecho asesorías a la Cami Roja, pero entiendo que también en algunas asesorías educacionales un poquito más transversales también han participado algunas personas de la ex. Oye, yo me voy a tener que traer un notebook para la próxima, Maxi. Sí, para leer los comentarios. Para leer los comentarios. Pero ahí tenemos el apoyo del gran Maxi, el radiocontrolador de Radio Touch. Pero en general nuestra política es apoyar con conocimiento, con espacios de articulación a todas las fuerzas que estén en esta dirección. Y en ese sentido, potencialmente no nos limitamos a la esfera del Frente Amplio por definición. ¿Viene otra pregunta? Sí, hay una opinión. Una opinión, dílela. Dice, siento que la política, Pedrito Pablo Gormaz de Oliveira. Siento que la política está al servicio del modelo neoliberal. Está todo tan estructurado en base al capitalismo que un cambio hacia un modelo social en su totalidad es muy difícil. Sumemos además la globalización. Aquí no nos mandamos solos. Nadie llegará a hacer cambios radicales sin que la élite le quite el piso.
todo se debe financiar y hoy eso es inviable según cómo está estructurado tanto local como internacional. Pero un aplauso a ese comentario. Se pegó una mini clase en un comentario ese muchacho. Saludos a Pedro. ¿Qué puedes decir al respecto, Giorgio? O sea, el escenario es difícil, evidentemente, y uno podría pensar que, bueno, que la verdad que está todo tan estructurado, tan condicionado, que no hay mucho que hacer. Pero yo creo que el referente político que articula toda esta fuerza con los principios que hemos conversado, creo que va a tener que aprender a caminar, y en eso en Nodo lo hemos planteado muy fuertemente, de una agenda corta que empuje reformas que, aunque sea pequeñas, vayan en la dirección de decir, mira, de 1 a 100 avanzamos 1, pero avanzamos 1, a una proyección de más largo plazo que creo que en el horizonte actual es de reconstruir una fuerza democrática. Yo creo que ese es el horizonte de los próximos años y por lo tanto convocar a todas las fuerzas que estén en ese norte y que probablemente van a empujar reformas que todavía hoy día van a parecer pequeñas, pero que insisto que mientras vayan en la dirección correcta de revertir un poco 30, ya casi 40 años y un poquito más de neoliberalismo, creo que permitiría revalorizar la acción política, que yo creo que hoy día uno de los objetivos fundamentales de una fuerza como esta es volver a demostrarle a la ciudadanía que la acción política tiene sentido, sí, y que no son simplemente una bolsa de granujas que se llevan todos los recursos y que bueno, todo es robo, todo es corrupción. Sí. Creo que eso es lo fundamental. Entonces, aunque de 1 a 100, aunque avancemos 2 y el CAE retroceda a 3 y la AFP retroceda a 4, aunque sea poquito, creo que es clave mostrarle a la ciudadanía que la acción política puede ser positiva, puede ser sustantiva, que es importante ir a votar, que es importante participar de organizaciones. Sí, pero para eso hay que darle a la comunidad respuestas o intentar dar respuesta a las problemáticas que le ocurren y principalmente en materia de aseguramiento de estándares mínimos. Yo insisto siempre con ese concepto y hay una pega detrás que hacer gigante por parte de ustedes, por todos los que nos gusta la política. Este es un grano de arena que se llama democracia liberal. Quiero reivindicar lo que es la democracia y de corte liberal. Que la gente vuelva a creer en lo que es la política en su esencia, que cuando está respondiéndole a la comunidad se produce la sinergia que permite que los países sean gobernados de buena forma. Siempre van a haber conflictos sociales, pero a los conflictos sociales y a las problemáticas sociales se le deben dar respuestas, y respuestas desde la evidencia, no una respuesta que el populista piensa que debe ser la mejor de ellas, como por ejemplo en el tema de delincuencia. No, mano dura, hay que meter a todas las personas en la cárcel. Eso no es la respuesta que va a permitir construir una sociedad mejor. Y pelear ese concepto hoy en día en la prensa, que es la que maneja la información, es sumamente complejo. Sí, yo creo que hay un punto que es fundamental, que es nos estamos pasando, pero no tener, con esto termino simplemente, yo creo que una de las claves, y un poco volviendo a este punto de la democracia, es que hoy día vamos a tener que aprender a construir una fuerza transformadora con un discurso que no sea maximalista. Y por lo tanto prometer a 4 vientos lo que no se va a poder hacer en 4 o 2 años, pero te insisto, con evidencia, con organización, con fuerza en la calle, pero también con organización política. Es ir revirtiéndole un poquito la mano a estos 40 años de privatizaciones y de, como tú bien señalas, de asegurar condiciones elementales, que es casi como estar en la prehistoria de una transformación futura, y en eso creo que es clave, y en esta tarea no sobra nadie. Y discursos excluyentes creo que en este momento no contribuyen y abren espacio más bien para estas apuestas que pueden terminar teniendo fuerza en Chile, que pueden ser populismos que además se definen justamente por no ser ni de derecha ni de izquierda, son populismos. Oye, qué gran invitado tuvimos hoy día, Maxi. ¿Algún otro comentario por ahí que destacar? Ahí ya estamos, Maxi nos está cerrando la cortina. Muy bien, Maxi, hay que seguir las formalidades. Giorgio, te agradezco enormidad. La verdad que esta fue una hora bastante fructífera en donde pudimos conversar de variados temas. Se me quedó uno particularmente que era Venezuela un poco más profundamente, pero ya habrá otra oportunidad. Lo podemos conversar en otro momento, es un tema que va para largo. Así es. Te deseamos éxito en tus actividades y te agradezco muchísimo que hayas tomado una hora de tu tiempo y hayas venido a contarnos y a graficarnos con tu conocimiento lo que es Nodo 21 y lo que tú has estado haciendo desde la sociología y desde lo que las clases que das en la Universidad de Chile y tu pensamiento al final de lo que estamos metidos en política. No, muchísimas gracias por la invitación, por el programa y bueno, esperamos que nos podamos ver en otra
en otra oportunidad. Buenas tardes, Radio Escucha. Chao, Maxi. Nos vemos el próximo jueves. Democracia Liberal. Cruzando el umbral, me pintan con rayas blancas y negras. Tengo las llaves de las puertas del Big Ben y ahí en un cuarto vivirán desde